En los rincones más oscuros y recónditos de nuestro planeta, acechan criaturas cuya mera presencia evoca temor y fascinación, las arañas más letales del mundo. Estas enigmáticas tejedores han perfeccionado, a lo largo de milenios, venenos capaces de paralizar, y en algunos casos, acabar con la vida de sus presas en cuestión de minutos. ¿Te atreves a adentrarte en este mundo donde la belleza y el peligro se entrelazan en una danza mortal? Desde la infame viuda negra, con su distintiva marca roja en forma de reloj de arena, hasta la furtiva araña del rincón, cuyas mordeduras pueden causar necrosis en la piel, estas criaturas han desarrollado estrategias de caza y defensa que desafían nuestra comprensión. Acompáñanos en este recorrido lleno de intriga y suspenso, donde desvelaremos los secretos mejor guardados de las arañas más mortíferas que habitan entre nosotros. Capítulo 1. Cuando la oscuridad teje su red. Desde las sombras de la prehistoria, un linaje silencioso ha tejido su destino en los rincones más ocultos del mundo. No rugen como los leones ni acechan con la fiereza de un tigre, pero su caza es tan letal como la de cualquier depredador. Las arañas, con su paciencia milenaria y su veneno perfeccionado a lo largo de los siglos, han dominado el arte del sigilo y la estrategia. Son los asesinos invisibles del reino animal, criaturas cuya existencia se ha entrelazado con la historia misma de la Tierra. Sus orígenes se remontan a más de 400 millones de años, cuando los primeros artrópodos abandonaron los océanos para conquistar la tierra firme. En ese entonces, el mundo era un paisaje primitivo, dominado por inmensos hongos gigantes y criaturas desconocidas. Fue en esta época cuando los ancestros de las arañas evolucionaron, separándose de sus parientes cercanos, los escorpiones, y desarrollando una habilidad única, la producción de seda. Lo que comenzó como una herramienta rudimentaria para proteger sus huevos y crear refugios, con el tiempo se transformó en un arma de caza sin precedentes. Pero la historia de las arañas no solo es una crónica de adaptación, sino también de supervivencia. A lo largo de los milenios, estas criaturas enfrentaron cataclismos globales, desde las extinciones masivas que acabaron con los dinosaurios hasta las glaciaciones que cubrieron el planeta de hielo. Sin embargo, su diseño era tan perfecto que apenas necesitaron cambiar. Mientras otras especies desaparecían, las arañas continuaron su reinado en la penumbra, evolucionando en formas cada vez más letales. Hoy en día, existen más de 50,000 especies de arañas documentadas, cada una con su propia estrategia de caza. Algunas confían en la precisión de sus redes, otras en la potencia de su veneno, y algunas en su velocidad para emboscar a sus presas. Pero entre ellas, hay un grupo selecto que ha llevado la letalidad al extremo. Son las reinas de la muerte silenciosa, aquellas que con una sola mordida pueden causar un dolor insoportable, parálisis o incluso la muerte en minutos. El miedo que generan no es gratuito. A lo largo de la historia, las arañas más letales han inspirado mitos y leyendas en diversas culturas. Los antiguos griegos nos dejaron el relato de Aracne, la tejedora maldita que desafió a los dioses y fue transformada en una criatura de 8 patas. En Sudamérica, los pueblos indígenas hablaban de espíritus arácnidos que acechaban en la selva, esperando la oportunidad de atrapar a los incautos. Pero más allá de las historias, la realidad es aún más fascinante. Estas criaturas son cazadoras precisas, diseñadas por la evolución para dominar su entorno. En los próximos capítulos, nos adentraremos en el mundo de las arañas más peligrosas del planeta. Conoceremos sus habilidades mortales, sus estrategias de caza y los secretos que ocultan en su veneno.
Exploraremos cómo han evolucionado para sobrevivir y qué papel juegan en el equilibrio del ecosistema. Porque aunque son temidas y a menudo incomprendidas, su existencia es clave para el mundo tal como lo conocemos. Capítulo 2. Tejedoras de muerte. Desde los rincones más oscuros del mundo, las arañas han perfeccionado un arte ancestral, el tejido de trampas mortales. Aunque muchas especies dependen de la velocidad o del veneno para atrapar a sus presas, hay un grupo selecto que ha convertido la paciencia en su mejor arma. Las arañas tejedoras de redes no solo crean estructuras delicadas y casi invisibles, sino que diseñan verdaderos campos de ejecución, donde una simple vibración puede significar la muerte para cualquiera que se atreva a cruzar sus hilos. Las primeras redes de seda aparecieron hace más de 300 millones de años, cuando las arañas primitivas descubrieron que podían usar su seda para capturar insectos voladores. Este descubrimiento les dio una ventaja evolutiva enorme, permitiéndoles cazar sin necesidad de correr tras su presa. Con el tiempo, el diseño de las telarañas se diversificó. Algunas especies crearon trampas en espiral, otras redes en forma de embudo, y unas pocas desarrollaron sistemas aún más sofisticados, como las telas pegajosas que inmovilizan a cualquier criatura que las toque. Entre las arañas más letales que han perfeccionado este arte se encuentra la viuda negra, Latrodectus, una de las especies más temidas del planeta. Su nombre proviene de la costumbre de algunas hembras de devorar a los machos después del apareamiento, pero su verdadero terror reside en su veneno. Con una sola mordida, la viuda negra inyecta una neurotoxina extremadamente potente, capaz de provocar calambres musculares insoportables, insuficiencia respiratoria y, en casos extremos, la muerte. Su telaraña, desordenada y aparentemente frágil, es en realidad una trampa casi invisible que atrapa y asfixia a sus víctimas en cuestión de segundos. Otra maestra del engaño es la araña de tela embudo, Atrax robustus, nativa de Australia. A diferencia de la viuda negra, esta especie no espera pacientemente a que una víctima caiga en su red, sino que se esconde en el interior de su túnel de seda y ataca con una velocidad asombrosa. Su veneno es tan letal que puede matar a un humano en menos de una hora, causando un colapso total del sistema nervioso. Durante siglos, los habitantes de las zonas rurales australianas han temido a esta criatura, que se esconde en rincones oscuros y sale solo para reclamar su próxima presa. Las arañas tejedoras de muerte nos enseñan una lección crucial: la paciencia es tan poderosa como la fuerza bruta. A diferencia de otros depredadores que dependen de la persecución o la emboscada, estas criaturas han aprendido a esperar, a dejar que el mundo venga a ellas. En un ecosistema donde cada ser lucha por la supervivencia, las arañas han demostrado que la estrategia y la precisión pueden ser las claves para la dominación. Pero el mundo de las arañas letales no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos a aquellas que han perfeccionado el arte del sigilo y el camuflaje. Criaturas que no necesitan una red para cazar, sino que acechan, se esconden y atacan en el momento exacto. Porque si algo nos han enseñado estos pequeños asesinos, es que la muerte puede llegar de la forma más inesperada. Antes de continuar con este gran documental, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. Capítulo 3. Asesinas en las sombras.
En el vasto mundo de las arañas letales, no todas dependen de una red para atrapar a sus presas. Algunas han desarrollado un talento aún más aterrador: el sigilo absoluto. Estas criaturas no esperan a que su víctima caiga en una trampa, sino que la acechan con paciencia, se funden con su entorno y atacan en el momento preciso. Son las asesinas en las sombras, expertas en la caza directa, cuyo veneno puede paralizar incluso a los depredadores más temidos del reino animal. Uno de los mejores ejemplos de este arte mortal es la araña errante brasileña, Poneutria, considerada una de las más venenosas del mundo. A diferencia de las tejedoras de redes, la errante no construye un hogar fijo. En su lugar, se esconde en troncos, hojas y rincones oscuros, esperando el momento oportuno para moverse en busca de presas. Su mordida es un verdadero cóctel de toxinas. No solo causa un dolor insoportable, sino que puede provocar parálisis muscular, convulsiones e incluso insuficiencia respiratoria en humanos. Su agresividad y su tendencia a colarse en las casas la han convertido en una de las arañas más temidas de Sudamérica. En las selvas de Asia, otra cazadora acecha en el silencio: la araña cangrejo gigante, Sparassidae. Con sus patas largas y movimientos veloces, esta especie no necesita hilos pegajosos para atrapar insectos o pequeños vertebrados. Su táctica es simple pero efectiva: se queda inmóvil, confundida entre la corteza de los árboles o el suelo del bosque, y cuando su presa se acerca lo suficiente, se lanza en un ataque relámpago. Su veneno es letal para los insectos, pero su verdadera arma es su velocidad. En cuestión de milisegundos, puede rodear a su víctima y despedazarla sin que tenga tiempo de reaccionar. Más allá de su letalidad, estas arañas tienen una lección para nosotros. En el mundo natural, la astucia puede ser más efectiva que la fuerza. A lo largo de millones de años, estas criaturas han perfeccionado el arte de la paciencia y la oportunidad. No dependen de una trampa ni de la fuerza bruta, sino de la inteligencia y el cálculo preciso. Son el recordatorio de que, a veces, el depredador más peligroso es aquel que no ves venir. Pero las arañas letales no solo acechan en las sombras de la selva. En el próximo capítulo, exploraremos a las reinas del veneno puro, aquellas que han convertido su mordida en una sentencia de muerte instantánea. Criaturas tan pequeñas como mortales, que han llevado el arte de la toxicidad a su punto máximo. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de su veneno? La respuesta te sorprenderá. Capítulo 4. Veneno puro, las reinas de la muerte. En el reino de las arañas, algunas especies han perfeccionado su veneno hasta convertirlo en un arma absoluta, un golpe silencioso que derriba a cualquier presa en segundos. No dependen de la velocidad ni del sigilo, sino de la eficacia de su mordida. Son las verdaderas reinas del veneno, maestras de la toxicidad y la supervivencia, capaces de acabar con criaturas mucho más grandes que ellas. Una de las más famosas y temidas es la viuda negra, Latrodectus, un ícono del peligro arácnido. Su pequeño cuerpo negro y brillante, marcado por una característica mancha roja en forma de reloj de arena, oculta un veneno que es hasta 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. Su toxina, la latrotoxina, ataca el sistema nervioso, provocando espasmos musculares, intensos dolores y, en casos extremos, insuficiencia respiratoria. A pesar de su reputación mortal, la viuda negra rara vez ataca a los humanos sin provocación, pero cuando lo hace, deja una marca imposible de olvidar. Si hay una araña que puede rivalizar con la viuda negra en términos de letalidad, esa es la araña de espalda roja, Latrodectus hasseltii, su prima australiana. Aunque comparte muchas características con su pariente americana,
Su agresividad y su tendencia a habitar en zonas urbanas la convierten en una amenaza aún mayor. Su veneno es tan potente que, antes del desarrollo del antídoto, muchas víctimas no lograban sobrevivir sin intervención médica. En la naturaleza, esta especie no deja margen de error. Su mordida es una sentencia instantánea para cualquier insecto que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Otra contendiente en esta lista de asesinas químicas es la araña reclusa parda, Loxosceles reclusa. A diferencia de las viudas negras, su veneno no ataca el sistema nervioso, sino que destruye los tejidos desde adentro. La necrosis que provoca puede extenderse por el cuerpo, dejando heridas que tardan meses en sanar e incluso pueden requerir amputaciones. Es una cazadora paciente, amante de la oscuridad, que prefiere rincones olvidados donde nadie pueda molestarla, hasta que es demasiado tarde. ¿Pero qué nos enseñan estas letales criaturas? Que en la naturaleza, el tamaño no define el poder. A pesar de su apariencia frágil, estas arañas han evolucionado para convertirse en algunas de las depredadoras más eficientes del planeta. Su veneno no es solo un arma, sino una prueba de la asombrosa complejidad de la vida. Cada toxina tiene un propósito, cada ataque es un golpe de precisión quirúrgica. Sin embargo, aún hay una clase de arañas que lleva el arte del veneno a un nivel completamente diferente. Criaturas capaces de matar en minutos, cuyo veneno es tan devastador que no deja oportunidad de escape. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el mundo de las arañas más mortales jamás registradas, aquellas cuyo solo nombre provoca escalofríos. ¿Estás listo para conocer a las verdaderas reinas de la muerte? Capítulo 5. Las sombras de la muerte, las arañas más mortales. En lo más profundo de la naturaleza, ocultas entre la maleza, bajo rocas o incluso dentro de los hogares humanos, existen arañas que llevan el veneno a un nivel extremo. Criaturas cuyo solo nombre provoca temor y respeto. Estas no son simples cazadoras, son asesinas natas, depredadoras que han perfeccionado el arte de la muerte a lo largo de millones de años. Entre ellas destaca la araña errante brasileña, Poneutria, también conocida como la araña bananera. Su veneno es considerado el más poderoso entre todas las arañas. Una sola mordida puede causar parálisis muscular, insuficiencia respiratoria y, en algunos casos, una muerte lenta y dolorosa. Pero su letalidad no es lo único que la hace temible. A diferencia de otras especies que evitan el contacto con humanos, la errante brasileña es agresiva y territorial. No teje telarañas ni espera a su presa, la busca activamente, moviéndose con rapidez y precisión. Si hay una araña que puede rivalizar con la errante brasileña en términos de peligro, esa es la araña de Sydney, Atrax robustus. Este monstruo de 8 patas, originario de Australia, es un verdadero prodigio de la evolución letal. Su veneno actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando un colapso fisiológico en cuestión de minutos. Pero lo más aterrador es su comportamiento. A diferencia de otras arañas, la de Sydney no se limita a morder una vez. Ataca con fiereza, inyectando veneno en múltiples ocasiones, asegurándose de que su víctima no tenga escapatoria. Otra criatura digna de mención es la araña ratón, Misulena, una pariente lejana de la de Sydney, pero con un veneno igual de devastador. Aunque es más pequeña, su mordedura es capaz de inducir un dolor insoportable, acompañado de vómitos, fiebre y calambres musculares. Afortunadamente, su contacto con los humanos es limitado, pero para aquellos que se cruzan en su camino, el encuentro puede ser fatal.
Estas arañas no solo representan el pináculo de la evolución depredadora, sino que también nos enseñan una valiosa lección: la naturaleza no hace concesiones. En un mundo donde la supervivencia es la ley suprema, estas criaturas han encontrado su nicho, perfeccionando sus habilidades hasta convertirse en máquinas de caza implacables. No atacan por maldad ni por placer, sino porque así lo dicta su instinto. A pesar de su letalidad, estas arañas también nos han brindado algo invaluable: conocimiento. Su veneno ha sido estudiado para desarrollar fármacos y antídotos que salvan vidas. En algunos casos, incluso ha servido de base para medicamentos que tratan enfermedades neurológicas y cardiovasculares. Así, lo que una vez fue una maldición de la naturaleza, ahora se convierte en una herramienta de esperanza para la humanidad. Pero el mundo de las arañas no se detiene aquí. Existen especies con habilidades tan extraordinarias que desafían la lógica misma. Criaturas que pueden cambiar de color, planear por el aire e incluso sobrevivir bajo el agua. En el próximo capítulo, exploraremos a las arañas más sorprendentes del planeta, aquellas que han trascendido los límites de lo imaginable. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Capítulo 6. Criaturas del abismo, las arañas más sorprendentes. Las arañas más letales ya han dejado su marca en la historia de la evolución, pero existen otras que desafían las leyes de la biología con habilidades tan extraordinarias que parecen sacadas de un relato de ciencia ficción. En este capítulo, exploraremos las especies que han desarrollado adaptaciones sorprendentes para cazar, esconderse y hasta desplazarse de maneras impensadas. Una de las más impresionantes es la araña de corteza de Darwin, Caerostris darwini, que teje la tela de araña más resistente del mundo. Su seda es 10 veces más fuerte que el acero del mismo grosor y se extiende a lo largo de ríos y lagos, atrapando insectos que ni siquiera sospechan que están cayendo en la trampa de un depredador invisible. Esta telaraña no solo es una obra maestra de la ingeniería natural, sino que también ha inspirado investigaciones en materiales sintéticos para mejorar chalecos antibalas y cables ultrarresistentes. Pero la innovación no termina ahí. En los desiertos de Namibia, una pequeña pero ingeniosa araña conocida como araña rueda dorada, Carparachne aureoflava, ha desarrollado una estrategia única para escapar de sus depredadores. En lugar de correr o esconderse, esta criatura se convierte en una rueda viviente. Con un movimiento veloz, se lanza colina abajo, girando sobre sí misma a una velocidad impresionante para confundir a sus enemigos y desaparecer en la arena. Si hablamos de habilidades sorprendentes, no podemos ignorar a la araña saltadora de agua, Dolomedes, una especie capaz de cazar en el medio acuático. A diferencia de la mayoría de las arañas, esta criatura puede correr sobre el agua sin hundirse, gracias a los diminutos pelos hidrofóbicos en sus patas. Pero su destreza va más allá. Cuando acecha a su presa, es capaz de sumergirse por largos periodos, utilizando burbujas de aire atrapadas en su abdomen como si fueran un tanque de oxígeno natural. Por otro lado, la araña plateada, Argyroneta aquatica, ha llevado la vida acuática al extremo. Esta especie construye su nido completamente bajo el agua, creando una burbuja de aire en la que puede vivir y cazar sin necesidad de salir a la superficie. Es, en esencia, una araña submarina, un prodigio evolutivo que demuestra la increíble capacidad de adaptación de estos arácnidos. Estas criaturas nos enseñan que, en la naturaleza, la supervivencia no solo es cuestión de fuerza o veneno, sino también de ingenio. A lo largo de millones de años, estas arañas han perfeccionado sus habilidades hasta alcanzar niveles casi sobrenaturales. ¿Qué otros secretos esconde el mundo de los arácnidos? En el próximo capítulo, exploraremos las leyendas y mitos que rodean a las arañas en la cultura humana,
desde antiguas deidades hasta historias de terror que han perdurado por siglos. ¿Te atreves a seguir adelante? Capítulo 7. Entre el mito y la realidad, las arañas en la cultura humana. Desde tiempos inmemoriales, las arañas han fascinado y aterrorizado a la humanidad. Han sido símbolo de sabiduría, paciencia y destino, pero también de miedo y muerte. En este capítulo, exploraremos cómo las arañas han dejado su huella en la cultura, desde mitos ancestrales hasta su presencia en leyendas urbanas modernas. En muchas civilizaciones antiguas, las arañas eran vistas como creadoras del destino. En la mitología griega, encontramos la historia de Aracne, una talentosa tejedora que desafió a la diosa Atenea en un concurso de tejido. Su soberbia la condenó a un destino eterno, ser transformada en araña, tejiendo su red sin descanso hasta el fin de los tiempos. Este mito no solo explica el origen de las arañas según los griegos, sino que también refleja la importancia del arte del tejido en su cultura. En África, el dios araña Anansi es una de las figuras más queridas del folclore. Anansi no es solo un hábil tejedor, sino también un astuto embaucador que usa su inteligencia para engañar a seres más poderosos. Sus historias han sido transmitidas de generación en generación y han viajado incluso a América, influenciando la cultura afrocaribeña y la literatura moderna. Sin embargo, no todas las historias sobre arañas son benignas. En muchas regiones del mundo, estas criaturas están envueltas en supersticiones y temores. En la Edad Media, en Europa, se creía que la picadura de algunas arañas causaba una enfermedad llamada tarantismo, que solo podía curarse con frenéticos bailes y música intensa, dando origen a la famosa danza de la tarantela en Italia. Aunque hoy sabemos que la mayoría de las arañas no representan peligro real, el miedo a estos seres sigue profundamente arraigado en muchas culturas. En la actualidad, el terror hacia las arañas ha evolucionado en el cine y la literatura. Películas como Aracnofobia han explotado nuestro miedo instintivo a estas criaturas, mientras que en el mundo del cómic y el cine, Spider-Man representa la otra cara de la moneda, un héroe que adopta las habilidades de las arañas para luchar contra el mal. Este contraste entre el horror y la admiración demuestra que la relación humana con las arañas es compleja y llena de matices. Así, las arañas han tejido no solo sus telarañas, sino también un legado cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo su veneno, lejos de ser una maldición, se ha convertido en una fuente de esperanza para la medicina moderna. ¿Podrían estas criaturas, tan temidas, ser la clave para curar algunas de las enfermedades más letales de la humanidad? Capítulo 8. El veneno como salvación, el impacto de las arañas en la medicina. Desde tiempos antiguos, el veneno de las arañas ha sido considerado un peligro mortal. Sin embargo, la ciencia moderna ha descubierto que esta letal sustancia también puede ser una fuente invaluable de curación. En este capítulo, exploraremos cómo los científicos han aprendido a utilizar el veneno de las arañas para desarrollar tratamientos revolucionarios y salvar vidas. El veneno de las arañas ha evolucionado durante millones de años para paralizar y digerir a sus presas con precisión letal. Sin embargo, este cóctel químico está compuesto por cientos de moléculas con propiedades únicas. Algunos de estos compuestos pueden bloquear el dolor, relajar músculos o incluso influir en el sistema nervioso humano. Esto ha despertado el interés de los científicos, que han comenzado a estudiar cómo aprovechar estos efectos en la medicina. Uno de los descubrimientos más prometedores es el uso del veneno de la araña Hadronige infensa, una especie australiana, en el tratamiento de los ataques cardíacos.
Un componente de su veneno ha demostrado ser capaz de evitar la muerte celular en el corazón después de un infarto, lo que podría revolucionar los tratamientos para enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo. Pero el potencial del veneno de araña no se detiene ahí. Investigaciones recientes han demostrado que ciertos péptidos encontrados en el veneno de la Poneutria nigriventer, conocida como araña bananera, pueden actuar como analgésicos más potentes que la morfina, pero sin efectos secundarios ni riesgo de adicción. Este hallazgo podría cambiar la forma en que se trata el dolor crónico, ofreciendo una alternativa más segura a los opioides. Además, los científicos están explorando el uso del veneno de arañas en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y la epilepsia. Algunos compuestos han mostrado la capacidad de modular la actividad eléctrica del cerebro, lo que podría ayudar a frenar la progresión de estas enfermedades neurodegenerativas y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Así, el veneno de las arañas, una sustancia que una vez fue vista solo como un símbolo de muerte, ahora se perfila como una posible salvación. La naturaleza, en su infinita complejidad, nos muestra que incluso en lo que más tememos, puede estar la clave para el avance de la humanidad. Pero, ¿qué otros secretos guardan estas criaturas en sus diminutos cuerpos? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en el asombroso mundo de su inteligencia y comportamiento social. ¿Podrían las arañas ser más inteligentes de lo que creemos? Capítulo 9. Mentes en la sombra, la inteligencia secreta de las arañas. Desde siempre, hemos considerado a las arañas como criaturas primitivas que actúan por puro instinto. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que estos arácnidos poseen una inteligencia sorprendente. En este capítulo, exploraremos las habilidades cognitivas de las arañas más letales, su capacidad para resolver problemas y su misteriosa forma de percibir el mundo. Para muchos, la inteligencia se asocia con los mamíferos y las aves, pero las arañas han demostrado tener una astucia que desafía las expectativas. Algunas especies, como la araña portia, han sido observadas planificando sus ataques con precisión quirúrgica. En lugar de lanzarse a ciegas sobre su presa, estudian sus movimientos, encuentran rutas alternativas y esperan el momento exacto para atacar, mostrando un comportamiento estratégico poco común en invertebrados. Además de su capacidad de caza, las arañas también han demostrado tener memoria y aprendizaje. Experimentos con ciertas especies han revelado que pueden recordar patrones y adaptarse a nuevas situaciones. Algunas incluso pueden modificar la construcción de sus telas para hacerlas más eficientes según el entorno, lo que sugiere que analizan su propia experiencia y ajustan su comportamiento en consecuencia. Otro hallazgo sorprendente es su capacidad de comunicación. Aunque no emiten sonidos como los mamíferos, las arañas utilizan vibraciones y movimientos corporales para transmitir mensajes. Algunas especies realizan complejas danzas para atraer parejas o incluso engañar a depredadores. Este lenguaje silencioso es tan sofisticado que en ciertos casos puede influir en el comportamiento de otras especies. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? El estudio de la inteligencia en las arañas nos obliga a replantearnos la naturaleza de la conciencia y la cognición. Si una criatura tan pequeña y letal puede exhibir habilidades tan complejas, ¿cuántos otros misterios nos esperan en el reino animal? Así, llegamos a la gran pregunta final: ¿podrían las arañas ser aún más peligrosas de lo que imaginamos? En el último capítulo, exploraremos una idea inquietante: ¿y si la evolución les diera un nuevo giro? ¿Podrían las arañas del futuro convertirse en los depredadores definitivos?
¿Delante? Capítulo 10. El legado de las sombras. La noche cubre la selva con su manto de misterio. Entre las hojas húmedas y los troncos retorcidos, un pequeño movimiento delata la presencia de un cazador silencioso. Sus 8 patas se deslizan sin esfuerzo, sus ojos reflejan la tenue luz de la luna, y sus colmillos, afilados como dagas, esperan la oportunidad perfecta. Es la última descendiente de un linaje milenario, una araña cuyo veneno ha sembrado el miedo durante siglos. Pero, ¿qué nos enseña su existencia? ¿Es realmente un monstruo o una maestra de la evolución? Las arañas letales han reinado en las sombras durante más de 300 millones de años, adaptándose a cada rincón del planeta. Desde las húmedas selvas tropicales hasta los áridos desiertos, su legado es prueba de una supervivencia sin igual. Han perfeccionado su arte, evolucionando mecanismos de caza que dejan en ridículo a muchos depredadores más grandes y fuertes. La tela de araña, el veneno paralizante, la paciencia y la emboscada son solo algunas de las estrategias que han convertido a estas criaturas en asesinas implacables. Sin embargo, su historia no es solo una de muerte y peligro. En el equilibrio de la naturaleza, las arañas desempeñan un papel vital. Controlan plagas, mantienen el ecosistema estable y sirven como alimento para otros depredadores. Sin ellas, los insectos se multiplicarían sin control, destruyendo cultivos y propagando enfermedades. Lo que muchos ven como una amenaza, en realidad es una protección silenciosa, una guardiana oculta en la oscuridad. Pero el mayor enemigo de estas criaturas no es otro depredador, somos nosotros. La deforestación, el cambio climático y la destrucción de sus hábitats han reducido drásticamente sus poblaciones. Muchas especies de arañas letales están en peligro de extinción, y con ellas, perdemos una pieza clave del delicado rompecabezas de la naturaleza. Lo que consideramos terrorífico es, en realidad, una parte esencial de la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellas? Su capacidad de adaptación nos recuerda la importancia de la resiliencia. Su paciencia nos enseña el valor de esperar el momento adecuado para actuar. Y su existencia misma nos advierte de que el miedo a lo desconocido puede ser nuestro peor enemigo. Las arañas letales no son demonios, sino sobrevivientes de un mundo donde la evolución es la única ley. Así concluye nuestra historia, pero el legado de estas criaturas sigue vivo. La próxima vez que veas una araña en la esquina de tu hogar o en la espesura del bosque, tal vez no sientas miedo, tal vez, por primera vez, veas en ella a una maestra de la naturaleza. Si te ha gustado este vídeo, te invito a ver estos 2 vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo.